La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Especialistas en humedales se reunieron en la Universidad Nacional para discutir sobre la importancia económica y ecológica de estas zonas acuáticas ricas en biodiversidad. Hemos tenido una historia muy intensa de destrucción de humedales en nuestro país. Hemos eliminado extensiones grandísimas en áreas como la cuenca baja del Tempisque, como las llanuras del norte, de Heredia y de San Carlos, por ejemplo, donde tenemos extensas áreas de humedales que ya desaparecieron. La conservación de los humedales es urgente. El sector privado, productivo y estatal deben poner de su parte para lograr proteger y explotar racionalmente este valioso recurso natural. Costa Rica ha cambiado mucho, el sector productivo igual, especialmente el que represento, la pequeña y mediana producción, la producción familiar. Hemos comprendido que no podemos echarle una cerca para dividir los ambientalistas y los productivistas, que todos tenemos una responsabilidad. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre las oportunidades y retos de los ecosistemas de humedales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de las oportunidades y los retos de los humedales en Costa Rica. Costa Rica tiene gran cantidad de humedales, para ser más exacto 350, y tienen una importancia fundamental en el mantenimiento de diferentes ecosistemas y de especies. De eso vamos a hablar en esta oportunidad y para ello nos acompañan el señor Olman Segura Bonilla, quien es exrector de la Universidad Nacional y economista e investigador del Centro de Investigación en Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Gracias, don Olman, por venir a Una Mirada una vez más. Encantado, más bien un placer. Gracias. Don Olman es fundador de Una Mirada, así que más que bienvenido. Excelente. A este espacio. Muy gentil. También nos acompaña la señora Maureen Ballestero Vargas, quien es economista agrícola, especialista en gestión del recurso hídrico. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, el tema de los humedales no es algo de lo que hablemos mucho, ¿verdad? En los costarricenses, pues como que somos más conscientes como del bosque, del trópico, de cierto tipo de bosques, de la importancia de las playas, de los ríos, pero de los humedales hablamos poco y en realidad tenemos 350 humedales que cubren el 7% del territorio nacional, o sea, son bien importantes. De ellos, 12 poseen la característica de importancia mundial como sitio Ramsar. ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué es importante que un sitio sea Ramsar? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con Olman, conocer también que es fundador de Una Mirada. Eso me parece... Rector fundador. Sí, un avance para el país y sin duda mucho que aportar la UNA al desarrollo y a todo el proceso de conocimiento del país. Los humedales son ecosistemas que, como su palabra lo transfiere, está bajo un sistema hídrico, ya sea parcial o totalmente a través del año, y tienen una importancia por todos los servicios ecosistémicos que ellos brindan, como es todo el control de inundaciones, como es incluso la protección de las partes bajas al guardar la sedimentación de las partes altas de las cuencas, todo lo que es el balance costero.
para los humedales costeros y sobre todo también porque permiten la anidación y el refugio de especies de aves, de mamíferos, especies también de flora importantes. ¿Por qué es un humedal declarado de importancia internacional? Hay una convención que se llama o se denomina en términos abreviados Ramsar, y Ramsar hace un estudio, según lo solicita el país, para determinar si algún humedal de los muchos que tenemos, por ejemplo, en este país, tiene características tales que deban ser protegidos de manera especial. Entonces, la declaratoria de importancia internacional es como una declaratoria en la cual se dice este humedal es importante no solo para el país, sino para toda la humanidad por los servicios ecosistémicos que presta. Y en el caso de Costa Rica tenemos 12 humedales de importancia internacional. El primero de ellos fue Palo Verde, precisamente un humedal que cerca de 25.000 hectáreas dentro del Parque Nacional Palo Verde, donde además de eso se reconoce internacionalmente por la gran cantidad de aves que llegan a precisamente anidar en épocas del año, aves migratorias, pero también aves residentes, que buscan aquí un ecosistema para reproducirse y para después volver a sus lugares de orígenes. Tal vez vale la pena decir que se llaman ecosistemas de humedales Ramsar, porque en Ramsar, una ciudad de Irán, en 1971, sí, se llegó a un acuerdo internacional que planteaba la protección de los humedales en esas condiciones que ya Maureen decía. Entonces, digamos, el nombre que nos puede parecer un poco extraño, ¿verdad? Y que además es el nombre de una ciudad de Irán, corresponde a eso. Costa Rica, 20 años después, se adhirió a ese convenio internacional, o sea que en 1991. A partir de esa fecha, entonces empezó las solicitudes de reconocimiento de estos humedales. Empezó con este de Palo Verde, pero ya tenemos 12 humedales a nivel nacional que son de ese tipo de importancia. Y además, los servicios ecosistémicos que decía Maureen que tienen estos humedales, en estudios ya más avanzados y más de última generación, se han clasificado en 3 grupos: servicios de regulación, servicios culturales y servicios de apoyo. Entonces, los servicios de regulación son estos que regulan, como su nombre lo dice, estos regímenes hidrológicos que citaba Maureen, el control de la contaminación, el control de las inundaciones, la carga y recarga de acuíferos, etc. En cambio, los servicios culturales son más de placer, de distensión, de servicios espirituales también que brindan los humedales, servicios turísticos y ese tipo, ¿no? Entonces, eso es importante pues tomarlo en cuenta a la hora de valorar un humedal, porque realmente en general nosotros los conocíamos los humedales como swampos. Sí, como lagunas, swampos, charcos, ¿verdad? Eso era como el concepto barrial. Y además con un problema severo de que se desconocía su importancia ecológica y cultural. Y entonces hubo un proceso de desecación de humedales enorme y se han perdido en este país en los últimos 30 años, antes de entrar a la Convención Ramsar, cerca del 50% de los humedales que pasaron entonces a ser tierras de cultivo, la mayoría de ellas, ya sea arroz, caña, ganado, y perdidas entonces esas funciones que habla Olman y que son realmente importantes para todo el proceso de regulación, de desarrollo cultural, social de nuestras comunidades, especialmente las comunidades que están alrededor. Los humedales de importancia internacional tenemos variadísimos, por ejemplo la Laguna de Arenal, toda la parte de la cordillera de Talamanca, la isla del Coco, que es un tesoro internacional, son ecosistemas característicos de humedales.
Ahora, esos humedales que se perdieron en el tiempo, dada la falta de información y de conciencia sobre la importancia que tiene este ecosistema, ¿no pueden ser recuperados de alguna manera? Es muy difícil ya. Podrían ser recuperados, pero han sido ya la vegetación natural del ecosistema, y además se les ha cerrado la entrada de agua, la entrada y salida de agua con obras de infraestructura para precisamente desecarlos, que ya haría, pues se puede hacer la recuperación, no digo que no, pero es absolutamente viable, pero es un proceso de más largo plazo y además caro, pero además estos terrenos han sido traspasados, digamos, a propiedad privada, no como un ecosistema protegido, y entonces pues ya es más difícil que regresen a su categoría de sistema protegido. De ahí la importancia de hablar de un tema como este para promover la protección de los 350 humedales que nos quedan, sobre todo de los 12 que han sido declarados de interés mundial. Vamos a una pausa, pero ya volvemos aquí con Una Mirada. Quédese con nosotros, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia y los retos que tenemos en materia de humedales. Pues como les dijimos anteriormente, en el país hay 350 humedales, de los cuales 12 son declarados de importancia internacional. ¿Cuáles son esos 12 humedales en los que tenemos particular atención? Bueno, como comentamos en el bloque anterior, el primero de ellos declarado en el país fue Palo Verde, que está en el Parque Nacional Palo Verde, en la provincia de Guanacaste. Es un humedal muy importante por la migración de especies de aves. Luego, en ese mismo año, se declara humedal de importancia internacional el humedal de Caño Negro, en la parte norte del país, que por toda esa trópico que lo protege, tiene una gran cantidad de especies también que anidan, que se protegen. Luego está Tamarindo, está precisamente en la costa de Tamarindo, y que cubre todo el estero de Tamarindo, donde de ahí hemos visto la gran cantidad de cocodrilos, de aves que hay, y los problemas también que a veces estos causan a los seres humanos. Es un humedal chiquito, es un humedal de 500 hectáreas, sin embargo hay otro más pequeño. Luego está el Terra Basierpe en la parte sur del país. El Terra Basierpe tiene la característica de que encierra el bosque de mangle más importante del país, más grande, y que es un humedal riquísimo, grandísimo, y además tiene una importancia arqueológica muy grande para nuestro país. Ahí estaba toda la parte indígena del sur del país. Luego está el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe, un humedal que tiene características por la anidación de tortugas, que tiene año a año, que además tiene una importancia para la parte socioeconómica de la región, porque esto es algo importante, Olman, que los humedales no son áreas que no producen riqueza, producen mucha riqueza, y que precisamente por eso es parte importante su protección. Claro, Maureen acaba de citar los primeros 6, los otros 6 son el humedal Caribe Noreste, que queda obviamente en el Caribe, que también es un humedal relativamente más grande, de 75.000 hectáreas. También el Parque Nacional Isla del Coco, que es el humedal que está fuera del territorio nuestro firme, y que es una isla y que es muy importante desde todo punto de vista. Claro. El manglar Potrero Grande es otro humedal también que se encuentra más bien en el Pacífico del país.
Laguna Repingue es el noveno de los humedales y es el más pequeño, consta de 75 hectáreas y fue creado en 1999. Luego, uno que citamos hace un rato es la cuenca del embalse de Arenal, porque también es importante decir que los humedales pueden ser naturales como también pueden ser artificiales. Y la laguna de Arenal, bueno, si bien es cierto había una laguna más pequeña ahí, después se hizo un espejo de agua mucho más grande y, y consta en este humedal. Y dos más, las turberas de Talamanca, que eso es un tipo especial de humedal, que este es el que se encuentra a una altura mucho mayor, a una altitud mucho mayor que todos los demás en el país. Y que está en el medio, digamos, de las montañas del Parque Nacional Chirripó, del Cerro de la Muerte, y que es también de gran importancia por el agua que conserva. El humedal Maquenque es el último que fue creado, el más nuevo, y bueno, se encuentra cerca de la zona de San Carlos, cerca del río San Carlos, y también pues es el humedal de gran importancia y declarado Ramsar el número 12. Como vemos, hay humedales a lo largo y ancho del país, estos son solo 12, hay 300 y resto más, y por eso es muy importante conocerlos para promover su preservación. Al respecto nos comentó Jacqueline Rivera, coordinadora del programa de humedales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, para quien el gobierno costarricense ha firmado diferentes convenios que obligan al país a proteger y utilizar los humedales de forma racional, responsable, sobre todo por el beneficio de la gente. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene la función por ley, por la Ley Orgánica del Ambiente y otras normativas nacionales, de proteger, controlar y conservar los humedales de Costa Rica. Esta función básicamente está fundamentada en la Convención de Ramsar, que Costa Rica es parte signataria desde el año 1991 y por ende es el marco que nos rige, ¿verdad? La Convención de Ramsar nos guía a utilizar los humedales por medio de un uso racional. Entonces, ¿a qué se refiere la Convención Ramsar cuando insta a los países a utilizar los humedales racionalmente? Eso quiere decir que en lugar de prohibir su uso, debemos utilizarlos responsablemente, ¿verdad? Manteniendo las características ecológicas de los humedales, pero siempre con beneficio hacia la humanidad. Las características ecológicas de los humedales, ¿verdad?, tienen que ver con la calidad de las aguas, con la fauna que la habita permanentemente o estacionalmente y muchos otros factores, pero estas pueden ser intervenidas o limitadas por prácticas humanas como la expansión agrícola, contaminación de las aguas que llegan a los cuerpos de aguas, ¿verdad?, y cambian la dinámica de la calidad de este recurso, disminuyen la cantidad también, que todos somos usuarios del agua, ¿verdad? Y que esta es una parte fundamental de los humedales. Sin agua no hay humedales y sin humedales no hay agua, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Y las malas prácticas antropogénicas, ¿verdad?, en las que hemos sido partícipes nosotros como humanidad por el crecimiento demográfico, por la producción masiva, por la falta de planificación territorial, son básicamente las fuentes más importantes o los factores que han influido en el deterioro de los mismos a nivel mundial, ¿verdad? No solo de Costa Rica, sino esto es una situación a nivel mundial. Ecosistemas muy importantes que se deben preservar, pero al mismo tiempo se hace un llamado para un manejo responsable. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que también habíamos citado que en el pasado los diferentes sectores productivos secaban o drenaban el humedal por desconocimiento de todos los beneficios que podría generarle a la misma producción o al sistema productivo, y simplemente lo veían como un espacio de tierra en donde si lo secaban o si lo eliminaban el humedal podrían sembrar cualquiera de las cosas, piña, arroz, caña de azúcar, ganado, etc. Entonces, había una percepción de que la mejor forma de aprovechar ese terreno era quitando el humedal, quitando el suampo y convirtiéndolo en tierra cultivable. Ahora ya los productores y principalmente sus asociaciones han
dado a conocer y han diseminado la información sobre los beneficios que tienen los humedales. Y entonces ya hay más conciencia de parte de los productores, de parte de los agricultores, de parte de los diferentes grupos que intervienen, y se busca cómo conservarlos, cómo poder aprovecharlos. En algunos casos incluso se puede producir ganado dentro del humedal, ¿verdad? Ellos pueden convivir con unas ciertas condiciones. En Palo Verde se ha hecho, digamos, experimento, investigación y trabajo sobre el tema. No es sobrepasar la capacidad de carga del humedal, pero sí puede tener una relación el terreno, claro, y aprovechar el terreno. Igualmente, en las áreas turísticas también decía Maureen del ecosistema y de los cocodrilos y de otros tipos de especies que viven, aves, etcétera. Bueno, hay una gran cantidad de personas que vienen a avistamiento de aves o a conocer, digamos, la biodiversidad en Costa Rica, y el sector turismo los está aprovechando de igual manera. Esas son, digamos, algunas de las formas microeconómicas que se pueden hacer y que se están haciendo en Costa Rica, ¿verdad? Yo quisiera agregar a lo que ha apuntado Olman, como factores que han impactado los humedales, no tanto en este país, sí alrededor del mundo, es el desarrollo turístico costero. Y el ejemplo más crítico, siempre lo pongo, es Miami y Orlando con los Everglades y la desecación masiva que se hicieron de humedales, precisamente para el desarrollo de hoteles, de complejos turísticos, ¿verdad? Y que gran parte de esas pérdidas no solo es para el Estado o la región, es para la humanidad. En este país, la ley del ambiente, que establece todo lo que es los estudios de impacto ambiental antes de un desarrollo, por lo menos del tipo turístico, pues limitó también el daño a estos ecosistemas. Sin embargo, pues han sido vistos, es que también es un poco el tema de cómo sí han sido visualizados, ¿verdad? Han sido visualizados como terrenos, como áreas de poca importancia, y que sencillamente mejor ocupémoslos en otra actividad económica. Sí, al respecto, Una Mirada conversó con el director de la ONG Mar Viva, Jorge Jiménez, quien asegura que en el país se han destruido grandes cantidades de humedales precisamente por desconocimiento o por mal manejo, y que urge proteger los que quedan, sobre todo por parte del Estado, pues son una fuente importante de agua y de carbono. En general hemos tenido una historia muy intensa de destrucción de humedales en nuestro país. Hemos eliminado extensiones grandísimas en áreas como la cuenca baja del Tempisque, como las llanuras del norte, de Heredia y de San Carlos, por ejemplo, donde tenemos extensas áreas de humedales que ya desaparecieron. Tenemos bosques inundados en el Pacífico Sur que también han desaparecido, igual como bosques de palmas que también han sido drenados, generalmente para la expansión agrícola y en algunos casos para expansión urbana. De forma que el país en cierta forma está perdiendo los servicios ecosistémicos que estos humedales dan al país, como lo son la conservación del agua, el filtrar el agua y mejorar la calidad del agua, aguas abajo, el que son sitios para una gran diversidad de especies animales y de plantas. Más de 400 especies de plantas viven exclusivamente en estos humedales, y también son sitios muy importantes porque son sitios que acumulan carbono y que por lo tanto evitan que mayor cantidad de CO2 llegue a la atmósfera en forma de carbono, de CO2, y facilite el calentamiento global. Todos estos servicios ecosistémicos que dan los humedales los perdemos cada vez que desaparece 1, 2 o 100 hectáreas de humedales, y por eso estamos en el proceso de concientizar sobre la importancia de estos sistemas. El país está en el proceso de inventariar dónde están los humedales, dónde se ubican todos estos tipos de humedales en el país, dentro de terrenos públicos y de terrenos privados.
Parece que conocer dónde están nuestros humedales, pero también cómo se relacionan con poblaciones, con sectores productivos para promover un uso racional y sostenible es uno de los retos más importantes en esta materia. Sí, definitivamente. Es más, en este momento el MINAE, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del SINAC, tiene un proyecto que se llama Proyecto Humedales, financiado por los fondos GEF, a través del PNUD, que está haciendo un inventario y haciendo un mapeo de todos los humedales del país. Ya ubicaron a los 12 Ramsar, ya hicieron un mapa con ellos, pero continuarán con ese proceso. Y precisamente el CIMPE, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, interesados en el tema de la relación cambio climático y agua, cambio climático y humedales, nos hemos acercado a este proyecto y les hemos propuesto hacer un seminario, e hicimos un seminario con el sector privado discutiendo sobre la importancia y los retos y beneficios que enfrentamos al tener mayor conciencia de los servicios ecosistémicos de los humedales. Lo importante aquí es hacer notar que de alguna manera lo que plantea don Jorge ya ha ido cambiando. Y ahora más bien se está en una discusión franca de cómo conservarlos, pero al mismo tiempo los productores consideran esto está produciendo pérdidas para el dueño de la tierra. Entonces esa es la parte de la discusión. Sí, la sensibilización, ¿verdad? Es complicado, y cuando estamos ante el costo de oportunidad de un terreno siempre hay una decisión económica detrás. Tiene que haber un proceso de sensibilización muy fuerte en nuestros productores, en los desarrolladores urbanos, turísticos, de que debe haber el respeto hacia los ecosistemas de humedal, porque de esto dependerá incluso la sostenibilidad de su inversión. Sí. No, yo quisiera, perdón, Maribel, tal vez dentro del contexto de este proyecto señalar el tema que tiene ahora en este momento una relevancia dentro del MINAE, y es el tema de la estrategia para elevar fondos provenientes del canon de aprovechamiento de agua y dedicar parte de esos fondos a la protección de los humedales, porque precisamente han sido ecosistemas tan invisibilizados que no tienen los recursos para que el Estado haga todas esas obras necesarias de inventariar, de proteger, de señalar, de sensibilización. Y entonces, en vez de inventar un nuevo instrumento económico, el proyecto Humedales ha definido trabajar en el mejoramiento de los instrumentos económicos vigentes, como es el canon de aprovechamiento de aguas o el canon de vertidos, y poder a partir de eso generar recursos para mejorar las inversiones en los humedales. Sí, es que sobre el tema de la sensibilización, eso es realmente importante. Guido Vargas de UPA Nacional hizo énfasis en su conversación con Una Mirada, quien aseguró que en muchos casos el desconocimiento sobre los beneficios de los humedales ha llevado a los agricultores y productores a hacer mal uso de los mismos sin saber que se está perdiendo un recurso que no tiene valor real, tangible, sino que tiene un valor muy importante para la humanidad. Costa Rica ha cambiado mucho, el sector productivo igual, especialmente el que represento, la pequeña y mediana producción, la producción familiar. Hemos comprendido que no podemos echarle una cerca para dividir los ambientalistas y los productivistas, que todos tenemos una responsabilidad. Costa Rica en los 70 y en los 80 todavía, para poder sostener una finca había que desmontarla totalmente para poder titularla. Ahora eso está cambiando, se están regenerando fincas, estamos haciendo cambios. Tenemos un compromiso desde este punto de vista. Muchas veces no hay la suficiente comprensión y nosotros creemos que todos tenemos que ser parte de este esfuerzo. Para lograr esa sensibilización y la protección adecuada del manejo sustentable, pues se necesitan recursos, como para todo.
Sí, definitivamente, Maribel, y es parte de la problemática que también sufre el Estado para poder proteger estos ecosistemas. Recordemos que aquí lo que está sucediendo, como lo planteaba Maureen, es que tenemos un valor social, y bueno, usted también lo decía ahora, tenemos un valor social que son todos esos servicios ecosistémicos, ¿verdad? Como control de inundaciones, control de la erosión, carga y recarga de los acuíferos, etcétera, etcétera, ¿okay? Belleza escénica y todo. Son valores sociales, o sea, la sociedad los percibe, los quiere cuidar, los quiere proteger, pero también hay valores privados que es, bueno, el señor tiene o la señora tiene un terreno y entonces lo quiere poner a producir. Entonces, bueno, hasta que no podamos crear instrumentos económicos que, por ejemplo, lleven implícito, digamos, a nivel global, créditos de carbono o créditos de biodiversidad u otros, no va a ser posible, digamos, trasladar recursos. Otro ejemplo interesante, lo que Maureen nos decía, lo de los cánones, ¿no? Sí, claro. Ahora, en uno de los videos que pasamos, la directora del SINAC, del proyecto Humedales, señalaba que sin agua no hay humedales y sin humedales no hay agua. Entonces, en esta lógica se decidió trabajar con el canon de aprovechamiento de aguas. ¿Qué es el canon de aprovechamiento de aguas? El canon es una figura que no es un impuesto, realmente es el pago que hace un usuario de un bien de dominio público. El agua es un bien de dominio público y entonces el Estado emite una concesión, o sea, un permiso para que un privado o cualquier persona o una empresa haga uso del recurso hídrico y esa persona o esa empresa devuelve a través del pago de un canon. Esto está en la ley de aguas del 42, que es la ley vigente. Entonces, durante muchos años se estuvo pagando, pero de manera ínfima por el agua. Hasta el 2006, luego de un proceso de negociación enorme de 3 años con los sectores productivos que nos tocó realmente vivir, se logró instaurar un nuevo instrumento económico que ya no es el canon, o sea, ya no es solamente el pago, sino es el pago de una cantidad bastante superior a lo que se pagaba, pero además de eso que se paga, el 50% va para protección del recurso hídrico, a través del pago de servicios ambientales por FONAFIFO o hacia el SINAC para todo lo que es protección precisamente de ecosistemas como los humedales. Una de las tantas medidas que se deben tomar para claro, en esto tenemos problemas porque igualmente de sensibilización hay muchos usuarios del agua que son ilegales y no pagan. Hay mucho que trabajar en esa materia, tema para otro programa. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos. Quédese con Una Mirada. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy sobre la importancia, los retos en la preservación y en el uso de los ecosistemas humedales que son de gran importancia para el país. Una de las importancias que tiene este tema es la valoración económica de un recurso tan importante. El investigador noruego David Bartor considera que esta valoración económica de los humedales y el interés público son argumentos muy útiles para su conservación, pero no siempre son suficientes. En mi experiencia, tal vez después de 20 años de estudio aplicando métodos de valoración ambiental, valoración de servicios ecosistémicos, me doy también cuenta de que en algunos casos la valoración económica no siempre da un argumento para la conservación o para la recuperación de humedales. Tal vez hace 20 años atrás había una gran esperanza que la economía en general y la economía ambiental específicamente podría dar la solución, la respuesta única para la conservación. Hoy en día creo que uno ve que es uno de los argumentos entre muchos que se pueden usar para justificar conservación, pero no siempre. Y pienso que enfatizar en los derechos, el interés público en humedales, el cumplimiento de ley, el uso de concesiones para el uso privado de espacios públicos como humedales, es tal vez lo más importante. Cuando hay una legalidad cumplida, ya se ponen los límites dentro de los cuales los actores privados pueden actuar y ya entra muy bien el análisis económico.
Pero si no hay esa legalidad, esa delimitación de qué es humedal, qué se puede usar dentro de un humedal, creo que la economía tampoco tiene las respuestas. Entonces la parte de institucionalidad, legalidad viene primero. ¿Cómo hacer una valoración económica e incluso de interés público de un área que probablemente para alguien es vista como una tierra para producir, para sacarle provecho y vender cosas, bueno, productos? Bueno, es una técnica económica que es difícil de explicar en un programa como este en un poco tiempo. Sin embargo, le puedo decir que parte de los procesos que o de las metodologías que se han utilizado para hacer valoraciones de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que produce, por ejemplo, un bosque o en este caso un humedal, se refieren a valor de uso y valor indirecto y valor total del ecosistema. Y lo que se ha utilizado es, por ejemplo, aproximaciones técnicas como disponibilidad de pago por el ecosistema o el servicio. Entonces se le preguntan a las personas cuánto estaría dispuesto a pagar para que no se pierda este servicio ecosistémico. También disponibilidad de aceptar, es otra técnica. Entonces ya no es solamente disponibilidad de pagar, sino disponibilidad de aceptar que le paguen para no tocarlo. O también transferencias de valor de otros estudios que se han hecho en otras latitudes semejantes, entonces se transfieren los valores a los ecosistemas nuestros, y también pérdidas de productividad, es otra técnica. Entonces son diferentes técnicas que nos permiten aproximar rangos de valor en donde lo que hacemos es mostrar con números o con crematística, con valores numéricos, que de verdad un ecosistema que aparentemente tiene nada más un valor cultural o espiritual, sí también tiene un valor en el mercado y que debería entonces conservarse o utilizarse más sosteniblemente. Pero bueno, definitivamente que es cierto lo que dice David, no solo los valores de mercado y los valores económicos son los que valen, son los que se deben tomar en cuenta. Imperar, ¿no? El valor cultural y espiritual tal vez es el más importante. Claro, es uno de los valores cruciales también para la preservación de los humedales. Yo les comentaba, por ejemplo, en el humedal Terra Basierpe, que desde nuestros tiempos donde estaban ubicados ahí las culturas indígenas, eran importantísimos porque ellos además tienen una cosmovisión del bosque muy diferente a la nuestra. Y por ejemplo, el bosque de mangle es valiosísimo por la producción que tiene de especies comestibles, de especies también, piangua, todas estas especies que se dan en estas zonas, pero que además le dan sustento a la parte alimenticia y a la parte también ahora económica de estas poblaciones. Entonces, no solo hay que verlo por ese valor o lo que podemos generar a partir de un humedal, sino también la importancia ambiental que tiene, ¿verdad? La valoración ambiental y la valoración cultural, la valoración que se le da dentro de esa comunidad que está alrededor o incluso dentro de un área de humedal. E incluso hay valores, digamos, estéticos y educacionales que van dentro de estos valores culturales que podemos apreciar fácilmente cuando damos un ejemplo. Una gran cantidad de turistas de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, vienen a Costa Rica y a hacer un tour dentro de los humedales Terra Basierpe, por ejemplo, claro, en las lanchas ahí. Alguien podría decir, pero eso hace mucha calor, hay mosquitos, hay de todo. Pero sí, divino, pero es un lugar claro, precioso, es un lugar que le permite, después del ruido y de la vorágine de la gran ciudad, llegar a la paz, a la calma, a disfrutar de la estética, de la belleza y también a aprender sobre el valor y digamos la relación toda la biodiversidad que encierran, claro, ¿verdad? Claro. O sea, para nosotros quizás que vivimos en un país tropical tan verde, tan lleno de flora, de fauna, no lo valoramos. Exacto. Pero cuando uno va a países mucho más desérticos o templados, donde hay 1, 2 o 3 especies, donde uno no ve este verdor,
es que venir aquí al Terra Basierpe, por ejemplo, es un espectáculo, a Palo Verde, a Caño Negro, ¿verdad? O sea, todo eso es una riqueza además que tiene el país a partir de los ingresos que dan estos ecosistemas tan valiosos. Y bueno, yo, porque por inclinación profesional, el tema del agua. O sea, ¿qué hace el ser humano sin agua? Y estos ecosistemas son vitales, son cruciales para la calidad, la cantidad, para todos los procesos de evitar la sedimentación, de mantener la calidad de un recurso tan vital. ¿Cuál sería el reto inmediato que tenemos como país en materia de humedales? Aquel que no podemos postergar más para tomar una decisión. Bueno, yo pienso que el tema de la concientización en general de la importancia del humedal, y esto va muy vinculado con poder develar valores tanto culturales y no monetarios como valores monetarios. Yo creo que en Costa Rica nadie ha hecho ninguna valoración todavía económica de los humedales y de los servicios ecosistémicos que hay, y yo creo que eso nos puede ayudar mucho a tratar de concientizar y de diseminar la información para que la tomemos más en cuenta a la hora de la toma de decisiones, tanto a nivel de gobierno como a nivel individual, claro, ¿no? Para proteger y conservar. Yo apunto por esa línea también. Creo que es muy importante toda la educación que podamos darle a nuestros niños, adolescentes, para que tengan otro concepto sobre lo que es un humedal y que esto realmente pueda entrar en la currícula escolar. Y la otra acción importante, y que lo apuntaba ahora el video que hemos pasado, es la delimitación. Claro. Sí, porque muy importante conocerlos, dónde están. Muy importante dónde están y qué podemos hacer y no podemos hacer, porque muchos de estos han sido terrenos como área de nadie, ¿no? Sí. Entonces, ya el Estado saber qué acciones tiene que hacer y también los privados hasta dónde pueden llegar. Sí, eso es fundamental. También en las notas que tenía hablan de la imperante necesidad de actualizar la política de humedales del país. Claro. En ese proceso se encuentra el Ministerio de Ambiente y me parece que creo que a final de este año se va a estar lanzando la nueva política de humedales, que como ministerio rector debe ser de acatamiento no solo por el SINAC, sino también por otras instituciones. Sí, así es. Y sí tiene que tener un impacto transversal, porque claramente. En esto, ¿verdad?, la conciencia de todos los actores involucrados es fundamental para preservar los humedales, que son sitios tan importantes para el país. Ahora, desde las instancias que ustedes representan, ¿de qué forma se están involucrando en esta lucha por la preservación de los humedales? Bueno, en el caso del SIMPE, nosotros estamos no solamente haciendo seminarios, talleres y digamos, discusión sobre esta temática, sino que estamos más involucrados con un proyecto que tenemos que es hacia una política pública para el cambio climático, que yo dirijo, y que lo que buscamos es precisamente entrarle al tema de la relación economía con conservación de ecosistemas como este. Y vamos hacia ver si podemos hacer una valoración el año entrante. En el 2017 vamos a tratar de hacer una valoración de al menos uno de los ecosistemas de humedal, ¿verdad? Y bueno, vamos a buscar la manera de publicar y diseminar información sobre este tema. Ustedes también están trabajando mucho con el sector productivo en esa materia. Sí, claro, parte de... Porque es un sector fundamental. Parte de nuestra relación, recordemos que es de política económica, el SIMPE es política económica y es, digamos, economía, y en ese sentido lo que tenemos que encontrar es justificación para que los productores de verdad perciban mayor beneficio del humedal que secarlo, ¿no? Y entonces ahí se necesita pues trabajar con ellos directamente. Precisamente el próximo lunes, en horas de la mañana, el ministro de Ambiente va a estar lanzando la estrategia conjunta SINAC, FONAFIFO, Dirección de Aguas, para optimizar el canon de aprovechamiento de aguas y también incluso hacer una especie de rendición de cuentas con un informe sobre los 10 años que tiene de estar implementado este instrumento económico, el canon de aguas. Entonces, creo que esto es parte importante para poder darle herramientas a instituciones
como son la Dirección de Aguas, que es quien administra el recurso hídrico en todo el país, al SINAC por toda la parte de protección y al FONAFIFO por sus áreas prioritarias para el pago de servicios ambientales. Y me parece que permitirá a su vez hacer ese levantamiento de un tema que es invisibilizado permanentemente. Y fundamental para el desarrollo, para la riqueza cultural y la biodiversidad del país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta oportunidad en Una Mirada. Y a ustedes los invitamos a tomar conciencia sobre este tema. Los humedales también son cosa de todos y de todas en este país y de nosotros depende su preservación y uso sustentable. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.